En el siguiente video les voy a explicar cómo hacer para determinar el radio atómico y el radio iónico una vez que se proponen algunas especies químicas como estas que se dan a continuación en el ejercicio. Lo primero que ustedes tienen que saber para poder ordenar a los elementos según su radio atómico es qué significa radio atómico. Radio atómico es la distancia desde el centro del núcleo hacia el nivel más externo del átomo de un elemento. Por ejemplo, en el primer caso estamos hablando del potasio. Si me remito a la tabla periódica y lo buscamos al potasio, vemos que el potasio se encuentra en el período 4, grupo número 1. Como lo saben ustedes desde el principio, desde los inicios del estudio de la química, el número de período en la tabla periódica determina la cantidad de niveles energéticos que contienen los átomos de esos elementos. Quiere decir que todos los elementos que se encuentran en el período 4 tienen 4 niveles de energía. En el caso del potasio estamos hablando de 19 electrones en total, por su número atómico, y por consiguiente, como un átomo es eléctricamente neutro, serán 19 protones en su núcleo. El potasio tiene 19 cargas positivas en su núcleo y 19 cargas negativas, que son los electrones, pero distribuidas entre 4 niveles energéticos, formando esa famosa nube electrónica. Entonces, si yo tengo que determinar el radio atómico del potasio, voy a decir, el radio atómico es la distancia desde el centro del núcleo hasta el cuarto nivel. Si yo me voy para comparar, por ejemplo, al caso del sodio, el sodio se encuentra en el período 3. Entonces, ¿qué quiere decir el período 3? Que el sodio y todos los elementos presentes en el período número 3 contienen solamente 3 niveles de energía. El sodio o los átomos de sodio son partículas que contienen 11 cargas positivas, protones, en su núcleo y una nube electrónica, es decir, una nube conformada por 11 electrones, pero distribuidos en 3 niveles. Si ustedes recuerdan, la teoría atómica de Bohr, la que establece los niveles energéticos, vamos a decir que de los 11 electrones tiene 2 electrones en el nivel 1, 8 electrones en el nivel 2 y un único electrón en el nivel 3. El potasio, al tener 4 niveles, son 19 electrones. 2 electrones en el nivel 1, 8 electrones en el nivel 2, 8 electrones en el nivel 3 y un solo electrón en el cuarto nivel. Esto nos explica que, en realidad la distribución de los elementos en la tabla periódica, porque todos los elementos que se encuentran en el periodo 3 tienen solamente 3 niveles energéticos, los del 4, 4 niveles energéticos, los del 5, 5 niveles energéticos y así sucesivamente. ¿Qué implica el número de grupo? El número de grupo señalizado con el número romano y la letra A, implica cuántos electrones quedaron en el último nivel, que son los famosos electrones de valencia, los electrones que van a utilizar los átomos para hacer las combinaciones químicas, las uniones químicas. En este caso, entonces decimos, si yo tengo que comparar el radio atómico de todos los elementos en un mismo grupo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, y tengo en cuenta lo que aprendimos desde el punto de vista teórico de tabla periódica, que cada número de periodo nos indica la cantidad de capas o niveles energéticos, por sentido común vamos a decir que a mayor cantidad de niveles energéticos es más grande un átomo. Por consiguiente, es mayor su radio atómico. Y de esta manera podemos decir que dentro de un mismo grupo, cualquiera sea el grupo, yo en este caso les menciono como ejemplo el grupo 1, pero se dan cualquiera de los grupos,
A medida que vamos bajando, vamos incrementando la cantidad de niveles. Vamos aumentando la cantidad de capas energéticas. Por consiguiente, cada vez el átomo se va haciendo más grande. Y los elementos dentro del mismo grupo, el radioatómico aumenta desde arriba hacia abajo. Si tengo que comparar sodio y potasio, voy a decir el potasio tiene mayor radioatómico que el sodio. ¿Qué pasa en un período? Dentro de un período, todos los elementos contienen la misma cantidad de capas energéticas. Si yo digo que dentro del periodo del potasio, periodo 4, todos tienen 4 niveles, ¿cómo hago para saber si el calcio o el potasio es más grande? ¿Cuál de los dos tendrá mayor radioatómico? Si tengo 4 niveles energéticos, es un poco difícil poder decidir cuál es de mayor tamaño. Y acá entra en juego otra cuestión, porque decimos, desde el punto de vista teórico, todos tienen 4 niveles energéticos. Ahora, el potasio tiene un núcleo, es decir, todos tienen la nube electrónica del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa? Porque se encuentran a la misma distancia. ¿Qué pasa? El potasio tiene 19 protones en su núcleo. 19 cargas positivas, que atraen a esa nube electrónica de 4 niveles. El calcio tiene 20. Si me voy un poco más allá, digo el cobalto tiene ya 27 cargas positivas. Es decir, que a medida que me voy desplazando por el período hacia la derecha, el núcleo cada vez se va haciendo más grande. Llego al caso del bromo con 35 protones. Fíjense la diferencia entre 35 protones y 19 del potasio. Y el criptón, que sería el que tiene el núcleo más grande de todos dentro del mismo periodo, con 36 protones. El núcleo, al hacerse cada vez más grande, atrae con mayor fuerza a la nube electrónica. Siempre hablando de una nube electrónica de 4 niveles. Entonces, ¿qué pasa? El criptón, el bromo, al tener núcleos tan fuertes, tan potentes y tan grandes, atraen con más fuerza la nube electrónica y hace que el átomo, que si bien también tiene 4 niveles energéticos, como el resto, se contraiga. Esto quiere decir que los elementos que se encuentran a la derecha dentro de un mismo periodo tienen menor radioatómico, son más pequeños que los elementos que se encuentran del lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque si bien todos tienen 4 niveles de energía, el núcleo, cuando me desplazo hacia la derecha, se va haciendo cada vez más grande, atrae con mayor fuerza esa nube electrónica y lo encoge, lo achica, lo contrae. Y por consiguiente, si tengo que comparar el potasio con el bromo, con el criptón, con el selenio, voy a decir el potasio es el más grande de todos los elementos que se encuentran en ese periodo. ¿Qué tenemos que hacer en la actividad? Ordenar por grupo y clasificar. Entonces, si tengo potasio, vamos a decir que el potasio pertenece al grupo número 1. Tengo el cobre, el bromo, el yodo. Voy a indicar primero, para poder diferenciar, para poder establecer quién es más pequeño que quién, un orden. Voy a mirar el número de niveles. Hemos dicho que el potasio tiene 4 niveles. Vamos a ver el cobre dentro de la tabla periódica, también tiene 4 niveles, ¿sí? Entonces decimos que el cobre tiene 4 niveles, el bromo también tiene 4 niveles, porque lo vimos recién. El yodo tiene 5 niveles. Entonces vamos a anotar y voy a decir que el yodo tiene 5 niveles. El cesio y la plata. El cesio tiene 6 niveles y la plata tenemos en el periodo 5 niveles. Entonces, el cesio con 6 niveles y la plata con 5 niveles.
Bueno, esto ya nos permite hacer una primera clasificación entre potasio, cobre y bromo, que son los más pequeños, el yodo, la plata y por último estaría el cesio como el elemento más grande. Ahora, dentro de potasio, cobre y bromo, que son los que tienen 4, ¿cuál es el más pequeñito? El más pequeño, el de menor radio atómico, es el que se encuentra más a la derecha. ¿Quién se encuentra más a la derecha? El bromo. Entonces vamos a poner, en primer lugar, vamos a escribir bromo. ¿Quién le sigue al bromo? O sea, el más pequeño sería el bromo. Le sigue el cobre. Luego le sigue el potasio. ¿Por qué dije que le sigue el cobre? Porque recuerden ustedes que dentro del mismo periodo, el que se encuentra más a la derecha es el más chico. Entonces el bromo sería más chico, luego le sigue el cobre y luego el potasio. Miremos ahora dentro del periodo número 5, ¿quién está? Decíamos, tenemos la plata y el yodo. ¿Quién es más pequeño de estos dos? El que está más a la derecha. El yodo es más chico, la plata es más grande. Entonces decimos yodo y luego plata. ¿Quién me está quedando? El cesio. Al tener cesio 6 niveles de energía, sí o sí es el átomo que mayor radio atómico tiene. Para poder decidir ahora, esto sería en orden ascendente. Esto quiere decir, chicos, que a medida que me voy desplazando para la derecha, va creciendo el radio atómico, ¿sí? De menor a mayor tamaño o de menor a mayor radio atómico. En cuanto a el radio iónico, transformados en iones, indicar cuál tiene mayor radio iónico. ¿Qué es el radio iónico? Lo mismo, la distancia desde el centro del núcleo hasta el nivel más externo, pero ahora hablando de un ion, de un catión o de un anión. Si yo tengo el caso del potasio, y voy a volver al ejemplo del potasio. Tengo un átomo de potasio que tiene 4 niveles energéticos. En el caso del potasio, habíamos visto que el potasio tiene un núcleo con 19 cargas positivas y 19 cargas negativas distribuidas en 4 niveles. Cuando el potasio se convierte en catión, es decir, en ion, el potasio, al ser un metal, tiene tendencia a perder sus electrones. ¿Y cuáles son los que va a perder? Los del último nivel. Otra vez, aplicando la lógica, decimos que si el potasio pierde electrones, que en este caso va a perder los del último nivel, que sería este. Yo acá les puse, en el nivel 1 tiene 2 cargas negativas, en el 2 tiene 8, en el 3 tiene 8 y el último nivel tiene un solo electrón. El potasio, al perder su único electrón de valencia, si pierde este, ¿sí? No está más, este cuarto nivel desaparece. ¿Por qué desaparece el cuarto nivel? Porque perdió el electrón. Y al perder un electrón, ¿qué va a pasar con su radio? El potasio, que tenía 4 niveles energéticos, al transformarse en catión potasio, pierde un nivel energético, se queda con 3. Por consiguiente, si aplico la lógica, voy a decir, ¿quién es de mayor tamaño? ¿El átomo de potasio o el catión potasio? Y la respuesta sería, el átomo de potasio es de mayor tamaño que el catión potasio. O bien, podríamos enunciar diciendo que todo catión es más pequeño, es decir, tiene menor radio iónico que el átomo del cual deriva. En el caso de los aniones, en el caso de los no metales, tenemos que, por ejemplo, el caso del bromo, ya no puedo hablar de cationes, tengo que hablar de aniones. Y vamos a ver que el bromo con 35 protones tiene 4 niveles energéticos. Si el bromo gana un electrón más para convertirse en anión bromuro, lo va a hacer en el mismo cuarto nivel. Vamos a tener una nube electrónica con 36 electrones y se expande. Por consiguiente, en el caso del bromo vamos a decir que
El radio atómico es menor que el del anión bromuro.